No hay que creer todo lo que nos dicen, hay que crearnos nuestra propia historia. Gracias Steffi, gracias Paola, bienvenidos a su primer programa de Héroes Talks. Emilia decía mamá y dejó de decir mamá, quizás una de las cosas más dolorosas que le puede pasar a una madre. Queremos mostrarles quiénes son los nuevos héroes. Valentía, fortaleza, ayudamos a que el mundo sea un lugar más seguro para todos. Primero, felicitaciones por esta iniciativa tan necesaria para abrir en diálogo, debate y en agenda. Steffi, ¿por qué peleas? ¿Pero por qué tienes que ir? Y tú decías, porque sabes que esta es justamente la batalla que he decidido que sí voy a enfrentar. ¿Cuál sería tu legado en ese espacio? Que yo no fui capaz de seguir una vida normal habiendo visto esa radiografía. Cuando yo ofrecí ser su voz, que es algo poderoso en la historia de Emilia, porque yo he sido comunicadora toda mi vida y mi hija se quedó sin voz. ¿Cuál es el mayor obstáculo que te topa en ese desafío? Está solo en ti. Hay una caja de herramientas súper valiosa, súper bonita, súper poderosa de la que estamos hechas, de las que estamos creados, que solo falta abrirla, descubrirla para saber que tienes un poder increíble para ponerlo como aliado y no como enemigo de la historia que tengas que vivir. Creo que hemos hecho bastante, así que gracias por hacer que este día valga un poquito más. Innovadores y originales como tú. Nuestros talentos siempre están listos para ti. I99 98.9 en tu dial. Qué buena radio. Muy buenos días, tardes, noches, según donde nos estén viendo. Querida audiencia, qué lindo estar con ustedes en este primer programa de Héroes Talks. Yo soy Valentina Mendoza, más conocida como Val Rosita, y estoy aquí con mi querida amiga Paola Andrade. Paola, qué gusto estar aquí en nuestro primer programa. Así es, Val. Muchos sueños cumplidos el día de hoy. Y bueno, yo soy Paola Andrade, superviviente de abuso sexual. Mi esposo y yo decidimos romper el silencio para cambiar no solo un país entero, porque nuestros materiales se descargan en 44 países de 5 continentes. Y Val, ¿tú? Bueno, creo que es la primera vez que voy a hacer esta presentación, pero tengo que decir gracias a Paola, creo que he podido asumir, decir que soy sobreviviente de trauma y de enfermedades autoinmunes, ¿no? La realidad es que muchísimas personas atravesamos por este tipo de condiciones, sin embargo, aquí somos conscientes y queremos mostrarles quiénes son los nuevos héroes. Sí, y se trata un poco de humanizar que quienes hemos vivido estas cosas difíciles, obstáculos, pero también tenemos valentía, fortaleza, ayudamos a que el mundo sea un lugar más seguro para todos. Y la invitada de hoy es una inspiración, no solamente para el país, sino para cada mamá que pisa la tierra. Así es, ella es Steffi Espín. Steffi es periodista, mujer, mamá, presidenta y fundadora de Fundación Red Ecuador. Y Steffi, te queremos agradecer muchísimo por estar con nosotros el día de hoy. No, la agradecida soy yo, Valentina, Pao. Primero, felicitaciones por esta iniciativa tan necesaria para abrir en diálogo, debate y en agenda en tiempos de hoy, creo yo. Hablar de estos temas, yo diría que es ir contracorriente. La corriente nos quiere llevar a hablar de lo que incluso quizás la gente más quiere oír, pero no necesariamente lo que la gente necesita oír. Así que yo aplaudo y me siento muy honrada de ser su primera invitada para acompañarlos hoy, para conversar y para poder compartir con mujeres valiosas como ustedes, algo que espero que a ustedes que nos están viendo y que nos estarán escuchando les sirva, que aporten algo, un grano de arena en lo que vaya a cambiar su vida, porque yo creo que cuando algo hacemos, como en mi caso, cada hora que vale oro, porque cada hora es una cuenta regresiva, tiene que valer la pena para cambiar e impactar vidas, y ojalá estemos cambiando una de quienes nos están viendo ahora mismo. Y mi primera pregunta para ti es, cuando nadie te veía, para mí eres una fuerza de la naturaleza, ¿no? Yo me acuerdo que la primera entrevista que nos hicieron, y de hecho en el documental está tu entrevista y en los teasers del documental de los 10 años, fue contigo, y era como enfrentarme a esta muralla de fuerza, ¿no? ¿Quién eras cuando nadie te veía? Y aún así el país te consideraba una muralla de fuerza.
Yo creo que somos un proceso en mutación propio de quienes creemos en el crecimiento personal, pero también en la transformación y también en la guía de algo que va más allá de lo terrenal. Y por ende yo creo ser alguien que ha sido lo que Dios quiso que sea en cada momento. En los momentos en los que pude no haber entendido por qué hacía lo que hacía conmigo, en los momentos en los que pude no haber entendido por qué me hacía vivir lo que he vivido hasta ahora en las penas y en las alegrías. Pero te diría fruto y consecuencia de lo que Dios quiso de mí en su momento para ir conectando mejor, creo ahora, a mis 40 años, poder conectar mucho mejor los puntos de lo que iba ocurriendo en mi vida para poder decir sí, que es un sí valiente, que es un sí que implica mucha fuerza de voluntad, y la voluntad a veces es más necesaria que la inteligencia, las herramientas y el quehacer del día a día, sino la voluntad de poder decir sí, estoy dispuesta, sí quiero cambiar vidas, sí quiero hacer de mi historia personal algo que vaya más allá de mi metro cuadrado, de mi comodidad y de mis anhelos, porque mis anhelos probablemente sean estar en mi lugar seguro y en el lugar donde yo sé que hay un reloj que está marcando una cuenta regresiva, y decir, puedo dar un paso más allá de ese metro cuadrado, porque quizás esta historia está contada para empezar a impactar otras vidas y otras historias. Yo lo considero, y lo digo con mucha humildad, pero a la vez con mucho orgullo, yo lo considero un sí valiente, y creo que las mujeres nos tenemos que atrever a decir esos sís, aun cuando a nosotras mismas nos da miedo y no todo está perfecto para el sí. Pero cuando decimos sí y está dado ese paso, ya estás en el agua y ahí te queda nadar, solamente nadar. Lo otro es regresar a la orilla y quedarte seco, o mojarte y empaparte y conocer algo más lindo que quizás antes no imaginabas. Claro que sí, Steffi. ¿Cómo fue y cuál fue la primera vez que sentiste que tu historia podía mover a otros? Yo vivía en busca de un propósito. Ya era periodista, ya habíamos liderado en programas de opinión en mi casa, en Ecuavisa, que sigue siendo mi casa, en contacto directo, en las entrevistas todos los días. Yo tenía el trabajo y tengo el trabajo de mis sueños, hay que decirlo. Y estaba en un punto de mi vida donde todo iba muy bien, considerando el éxito como algo muy relativo. Para alguien el éxito es, no sé, qué cargos ocupas, cuánto ganas, cuánto facturas, cómo estás en tu empresa. Para alguien el éxito puede ser qué tan feliz eres, cuánto tiempo tienes, cuánto has impactado en vidas. Y en mi escala de éxito yo estaba en un punto cumbre, donde todo en mi vida iba muy bien. Y yo empiezo a entrenarme con distintos expertos alrededor del mundo en búsqueda de un propósito más, porque sentía de que por más que yo estaba en ese lugar donde yo ya quería estar, donde en mi definición de éxito, que no es lo mismo de lo que es para cada uno, yo ya estaba donde quería estar. Era feliz, estaba casada, tenía mis hijos, trabajaba donde quería trabajar, la vida bien, simplemente bien, y siempre he sido amante de la vida, más allá de las circunstancias. Pero en ese momento empecé esta búsqueda de propósito sin saber hacia dónde me quería llegar. Y entonces descubrí la educación emocional, porque me empecé a adentrar en el mundo del crecimiento personal, primero para mí, para salvarme a mí de cómo es que yo puedo estar todavía en búsqueda de un propósito, ¿dónde está mi propósito? Y entonces llego a un Mario Alonso Push, que los vamos a tener en un mes en Ecuador y lo estamos trayendo con la Academia Busca Sentido, que lo vamos a tener en Ecuador. Llego a una Marian Rojas, que veo que la tienen por ahí en sus imágenes. Llego a más de 200 expertos y les digo, oigan, empecemos a trabajar este contenido para América Latina, porque creo que nuestra gente necesita eso. Y digo, boom, ahí está. Este es mi propósito. Creo la Academia en Busca de Sentido. Empiezo a divulgar y trabajar en temas de divulgación de educación emocional, las herramientas para la vida que nadie nos ha enseñado, cómo gestionar mejor tus emociones, cómo trabajar tu resiliencia después del trauma, cómo hacer de tu vida un propósito, cómo trabajar la ansiedad, la depresión, los males del siglo XXI de los que tanto hablamos. Y pensé yo que ese era mi propósito. Estamos hablando del 2018. No sabía yo que algunos años después, en el 2022, la vida y Dios me iban a decir, oye, es que ese que creías tú que era tu propósito era solo el primer pasito, era solo el abreboca de lo que en verdad la vida te iba a pedir, que es trabajar ese propósito para algo más, y es volcar toda tu mirada, tu energía, tus fuerzas, lo que has sido como mujer hasta ahora,
por la discapacidad, por las personas con discapacidad, por las mujeres con discapacidad, por los niños con discapacidad, y que esas herramientas, esa educación emocional que le sirve a todo el mundo, pueda además tener un énfasis muy especial en esa población, ese 15% de la población que son las personas con discapacidad, esas madres de niños con discapacidad, que son las que más necesitan cuidar eso, que es su salud emocional, para poder contarse bien la historia de su vida. Y ahí una reflexión. Hay un momento que me marcó a mí la vida. Estábamos grabando con varias cámaras, con la Plaza San Francisco lleno de gente. Yo soy productora, siempre he estado atrás de cámaras. Y me acuerdo que el director del programa me dijo, tenía que entregarle a todos los embajadores los carteles que decían no más abuso, no más silencio, no más culpa, no más sufrimiento. Y me dijo, tienes que decirles a cada uno las estadísticas al oído para que ellos cojan su micrófono y la anuncien, y luego tienes que coger el micrófono y decir quién te violó, cuándo te violó, tu nombre, y a todo el Ecuador. Y yo recuerdo que si tú lo ves en el teaser del documental, ves que me quiebro completamente. Claro, porque es una cosa estar detrás de cámaras y es otra cosa ponerte frente a cámaras. Si bien tú escogiste un propósito, ¿cómo se sintió que tú estabas de alguna manera en un pedestal? Porque es lo que uno está cuando no tiene que exponer su más profundo ser, a bajarte del pedestal, que a realmente subirte al de las otras personas. ¿Cómo es esa vida atrás de cámaras desde el corazón? Mi vida siempre fue pública, digo siempre desde los 19 años, pero yo antes de eso, claro, mi perfil, muchas de las comunicadoras contamos la misma historia, es decir, siempre la que se ganaba el premio de la oratoria, la que se iba a otro país a concursar, la que siempre en el ojo público dentro de su mismo espectro. Pero otra cosa es estar en el ojo público de lo que nunca has querido que sea público, que es tu intimidad, que es tu vida privada, que es lo que cuenta tu alma. Porque una cosa es escoger la vitrina. Yo estoy en una vitrina expuesta al escrutinio del público desde hace 20 años. Y eso lo puedo manejar al derecho y al revés, porque para eso escogí la calidad, la profesión que escogí vivir. Pero cuando decides poner eso que para ti es sagrado, eso que para ti es íntimo, como es tu hija, como son tus hijos, como es tu familia, como es tu vulnerabilidad, como es tu dolor, como son tus penas, al ojo del público, que en un 80% no lo sabe leer y no lo sabe ver como el capítulo que tú quieres que se cuente, pero que en un 20% impacta y cambia vidas, es una decisión, por eso insisto, valiente, de poder decirle, ok, sí estoy para ti, sí puedo ser tu instrumento, sí puedo hacer que esta historia sirva, como fue tu caso, Paola, para algo más. Pero no fue algo con lo que yo me sentía a gusto. De hecho, fue la razón por la cual yo me tomé un tiempo, fueron 8 meses, de hecho, después del diagnóstico, hasta que yo hablo y digo y decido crear la fundación, porque era la historia que yo la quería tener para abrazar yo. Era mi historia, que no la quería compartir con nadie más, porque es mi intimidad. Y además, es la vida de tu hija. Y tú no puedes decidir por qué quieres, que crees que quiere la vida de tu hija. Si quiere ser pública o no quiere ser pública. Y yo no puedo decidir por ella. Es distinto con los hijos. Entonces, era una decisión difícil, te diría, en su momento. Pero creo que fue un llamado bastante poderoso. Simplemente porque las cosas se alineaban, y yo siempre cuento que tengo un contrato con él. Y yo le dije, yo golpeo todas las puertas y tú las abres. Esa es mi condición, y no hay puerta que no se haya abierto en este camino y en el mundo de la discapacidad y de la educación emocional también, para conectar con madres de personas con discapacidad. No ha habido una sola que se haya cerrado de donde hayamos golpeado. Y la otra es que le dije, déjame ponerla en tus brazos, porque hay cosas que yo no puedo controlar. Y lo que yo no puedo controlar quiero que esté en ti. Ese fue mi pacto, y desde ese día lo que se ha cumplido y se ha respetado, porque entenderán que tengo el mejor socio. Qué lindas palabras, Estefi. Yo creo que todas estamos emocionadas, y nuevamente palabras de admiración y respeto. Voy a contar una anécdota. Yo he coincidido con Estefi en algunas ocasiones, pero no nos conocíamos, tal vez en un cumpleaños, en un ascensor, y yo siempre era, le quiero decir que la admiro, le quiero decir que es increíble, le quiero Gracias. decir que me inscribí para ser parte también de los cursos De la academia el año pasado, y era increíble. Pero ahora te habla también esta mujer, Valentina, que fue una niña, y que de alguna forma desde
el lado de las enfermedades catastróficas que se desarrollan, ¿no? Por ABC motivo, y que hoy en día te lo puedo decir a través del trauma, ¿no? En muchas ocasiones dije, o ahora adulta, digo, ¿sabes qué? Mi cuerpo de alguna forma fue intervenido de muchas maneras y no se respetó ese proceso, eso que tú hablas ahora de, es mi hija, tiene lo privado, ¿no? Sin embargo, yo te hago esta pregunta, ¿no? Porque ahora que yo soy madre, ¿no? Digo, tengo este compromiso tan importante de la protección y esto es algo que también tengo que agradecérselo a Paola porque desde su programa Mental Shift y desde Guardianes, yo le comentaba, ¿sabes qué? Qué increíble es que, por decirte, yo jugando con mi hijo a las tortugas niñas, yo le podía enseñar el tema de el semáforo para proteger su cuerpo y decirle, bueno, ¿cuáles son las partes que alguien te puede tocar o no? Entonces, este compromiso, digamos, tú como madre de una niña que tiene una discapacidad, y no solo con tu hija, sino con todo lo que promueves a través de la Fundación Red, ¿cómo logras también manejarlo y balancearlo? Porque claramente no es un tema fácil, es un tema complejo. Te mentiría si te digo que al día de hoy hay balance. Creo que muchas mujeres nos gusta decir eso para creernos multitasking y superwoman, y creo que es algo que le ha hecho mucho daño a la mujer, el creer que todo lo podemos, y no todo lo podemos. Eso ha implicado en mi vida muchas renuncias, muchas lágrimas también, porque es fácil contar, a mí me gusta mostrar las dos caras, porque es muy fácil contar la historia de el éxito de la vida de Steffi Spin, y está muy bien, y de la vida de Valentina y de la vida de Paola, porque todas tenemos nuestra historia muy poderosa si solo nos detenemos 2 segundos a contarla. La diferencia es que algunas la vida nos ha pedido hacerla pública y otras no, pero cada mujer que nos está escuchando ahora tiene una historia que merece ser contada. Yo como periodista digo, solo detente 2 segundos y vas a ver la historia que puedes sacar de cada mujer y de cada ser humano, ¿no? Pero te diría que el balance ha sido mi lucha y sigue siendo mi lucha constante, y Adri les dirá cómo es mi día a día y mi vida, donde hay poco balance en qué momento descansa. Sí, cuando Steffi. te escucho decir eso me da ganas de llorar, porque nadie sabe lo que está atrás de un trabajo en una fundación. Sí, ¿no? sí, y peor sí. Cuando la revictimización tiene que ver con que tú estás viviendo con tu hija en ese momento. Sí. Así que todo lo que dices me llega muchísimo. Sí, pero te diría que lo que sí hice es escoger qué es lo que no voy a renunciar. Y lo que no puedo renunciar es la que sea la prioridad de cada una, ¿no? En mi caso, obviamente, es la vida de mis hijos, mi familia. Entonces, ¿a qué renuncié? Renuncié a otras cosas. Quizás ya no tengo el tiempo para los almuerzos con las amigas, para tener la vida que quería, para los fines de semana de solo descanso, porque estoy cansada y necesito descansar y quiero estar con mis hijos y quiero priorizar. Y hoy la familia primero es mi lema, es como vivo. Pero he renunciado a otras cosas que me encantaban. Hacer 2 horas de ejercicio, no sé, o cosas que me pudieron haber gustado en algún momento. Entonces, y lo cuento con total franqueza, porque normalmente la respuesta que tenemos es el ejemplo del balance y de cómo tienes que hacer y por qué las mujeres sí podemos hacer ejercicio y ser perfecta, de ser la mega trabajadora y además la mega, como por ejemplo Steffi. Les digo, no, yo no soy el ejemplo de eso. Yo tengo muchas renuncias, yo tengo muchos dolores, lo que hago es priorizar, y eso sí, no renuncio a lo que para mí es importante en la vida, porque el tiempo corre. Y la diferencia entre quienes aprendemos a priorizar es que no nos comemos el tiempo de lo que para nosotros es importante, pero que alcanzamos a hacer todo y que todo lo hacemos bien por ningún lado. Y han sido tantos años del multitasking, que por cierto está comprobado neurológicamente que le hace daño al cerebro del hombre o de la mujer. El creer no es que nosotros lo podemos hacer y somos el pulpo. Shift. No pasa. No existe tal cosa. Es verdad, no existe. Correcto. No. Y yo ahí tengo una pregunta. Mira, para mí, Ecuador dice no más, nace cuando decidí que mis hijos no sean víctimas. Mira, ahí es cuando la voz... Yo siempre digo, me ha tocado capacitar a cientos de personas, miles de personas en red, de varios continentes. Y nosotros tuvimos que sentar a nuestros hijos y decirle, mira, esto nos pasó, o cuidarlos de una manera tal vez demasiado fuerte, ¿no? Pero no hubiera sido real salir a decirle a la gente que proteja a sus hijos si nosotros no cambiábamos la vida. De hecho, les pedimos perdón
por haberles pegado, por haberles gritado, que sabemos hoy y venimos capacitando que la forma en que crías hace que un niño sea más vulnerable o menos vulnerable al abuso sexual. Entonces, siempre hay esa verdadera promesa de lo que tú haces como propósito. La mía nació con mis hijos. ¿Cuál es tu promesa con tu hija más allá de la causa? ¿Qué es lo que tú quieres para ella y solo ella cuando nadie te ve? Yo me propuse ser su voz. Y eso es algo muy poderoso porque que se dice rápido pero significa mucho. Rett es una enfermedad neurológica de poca expectativa de vida, que no tiene cura, que te da 2 años de aparente normalidad y que a los 2 años te quita todo. Y cuando digo todo, es todo. Te quita tu capacidad de controlar tus manos, te quita la capacidad de tener la fuerza motora para seguir caminando, te quita la capacidad de comer y hasta de respirar porque provoca apnea. Y son 5 enfermedades desde Parkinson, autismo, epilepsia y todas las 5 enfermedades que te imaginarías que juntas no podrían comulgar, que ocurren en un mismo cuerpo y en una misma persona. Entonces, cuando alguien le quita su voz porque hablaba, Emilia decía mamá y dejó de decir mamá, quizás una de las cosas más dolorosas que le puede pasar a una madre. Y después de 2 años tú dices, se fue esa voz. ¿Cómo hago para seguir escuchando esa voz? Y claro que puedes seguir escuchando, porque la voz va mucho más allá de las palabras. Pero esa misma voz la tienen millones de niñas en el Ecuador. Y una de las cosas que yo hice fue empezar a hacer la radiografía de cómo estaban esas otras niñas, cómo estaban esos otros niños. Y les digo con el corazón en la mano que yo no fui capaz de seguir una vida normal habiendo visto esa radiografía. Porque mi hija tiene 12 terapistas al lado de ella para poder seguir viviendo, porque mi hija accede a toda la salud o a toda la medicina que puede mejorar en lo que puede mientras viva su calidad de vida, aunque la enfermedad no tiene cura, y esta mamá, siendo capaz de querer cambiar el mundo de todas las formas posibles, no puede hacer que aparezca una cura al día de hoy. Entonces hay un límite entre lo que podemos controlar. Pero cuando yo ofrecí ser su voz, que es algo poderoso en la historia de Emilia, porque yo he sido comunicadora toda mi vida y mi hija se quedó sin voz. Y entonces cuando yo escogí ser esa voz para mi hija, lo que escogí fue ser la voz para miles de niños en el Ecuador que no tienen voz, que mientras ustedes y yo estamos hablando ahora mismo, están amarrados. Y cuando digo amarrados, es amarrados. No solamente que no tienen voz. Yo trabajo con grupos de apoyo de mamás, de niños con discapacidad que me dicen, Steffi, no sé qué hacer, porque a mi hija le están amarrando en el colegio, porque no saben qué hacer con un niño con discapacidad. Y mientras ustedes me escuchan y piensan que eso es algo de la época de las cavernas, no, señores, está pasando a la vuelta de la esquina. Y seguimos viviendo con un país que no le pone atención a la discapacidad, pensando que allá es problema para otros, con un gobierno que no le presta la suficiente, no el anterior, los anteriores, todos, porque no hablo específicamente de este, el gobierno como tal, que no le presta la suficiente atención a ese 15% de la población que merece, ahí sí, el soporte y la ayuda del Estado, porque cuando hablamos de discapacidad severa, no hay más, no estamos hablando de una u otra prioridad, es que si no reciben ayuda, estos niños no solo que están amarrados, sino que en 2 años se nos mueren. Entonces, ¿qué infancia, qué organismo internacional me puede hablar a mí que está trabajando niñez si no trabajan discapacidad, que es el más vulnerable de los vulnerables? Y si hablamos de las niñas, porque tú me decías, y bien me decías, Paola, si hablamos de las niñas en una política de no más niñas y no más, ¿quiénes creen que son las más vulnerables de las vulnerables? Las niñas con discapacidad, las más abusadas, porque además saben que no van a poder ir a contar la historia y son las primeras abusadas y sin embargo no están en la primera línea de la política pública, no están en la primera línea de las empresas, no están en la primera línea del tejido social y en la sociedad civil. Y esa es gran parte del reto y de esta voz y la razón por la que estoy con ustedes, porque creo que hay que empezar a meter la agenda desde todos los lugares, solamente pensando para quienes tenemos corazón en que esos niños no pueden, solamente porque no han tenido voz muchos años, seguir en la misma situación sin ser prioridad en un Estado que no se puede llamar jamás Estado si no empieza a priorizar a lo más vulnerable de lo vulnerable. Totalmente, tener en cuenta también, ¿no? Que todo lo que has dicho, Steffi, como dice un cantautor que me encanta, está empapado de realidad. Y
y desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios, tenemos que buscar la manera de hacer una diferencia. El otro día te seguía en un live que habías compartido y quiero mencionarlo un poquito porque tú contabas cómo había sido un viaje que habías tenido hace pocas semanas con tu hija y Steffi le informaba a la audiencia, mira, a mí me está pasando esta experiencia, te puedo contar qué es lo que tú tienes permitido, qué es lo que tú puedes exigir. Y tú contabas también que tu esposo te decía, pero Steffi, ¿por qué peleas? ¿Pero por qué tienes que ir? Y tú decías, porque sabes que esta es justamente la batalla que he decidido que sí voy a enfrentar. Y qué importante, Steffi, es que desde ese espacio estés haciendo la diferencia, ¿no? Hay muchas mujeres y hombres, padres, familias que desgraciadamente no están en un espacio de privilegio, ¿no? O que su voz no puede ser escuchada, o que no saben, o que tienen miedo, ¿no? Porque el miedo, la realidad es que nos paraliza y en muchas ocasiones no sabemos qué hacer, pero como tú decías, estoy dejando el camino para que la próxima mamá que venga tal vez con una niña que tiene Rett o cualquier discapacidad sepa cuáles son sus derechos y que esto se puede manejar de una mejor manera. Hay que empezar por algo, porque si nos quedamos en el podría, pero es que me da vergüenza, pero es que no quiero crear conflicto, no vamos a llegar a nada. Entonces, de verdad agradecerte. Y sabes qué, Val, yo Ajá. quería decirte que acabo de ver desde el otro lado lo que es de verdad ser una fuerza de la naturaleza, porque eso es interesante, ¿no? Porque cuando lo privado es público y uno decide enfrentar un tema como este, te duele, es difícil. Te podría preguntar cómo es tener una fundación en este país, pero no vamos a entrar en eso. Pero lo que yo vi desde la parte de, claro, siempre hay el tema del dolor, hay el tema de conectarte, pero inmediatamente como incluso tus lágrimas se transforman en esa fuerza, esa fuerza imparable, que es la que hace que a veces cuando uno se derrota, se vuelva a levantar de la cama, porque eso es algo, es muy complicado explicarlo, pero es una capacidad de que se vuelve uno a llenar de esperanza a pesar de. Pero hasta ahora, ¿cuáles han sido esas conquistas que te hacen sentir muy orgullosa? Y quisiera decirte sobre eso, Pao y Val, que eso es algo que yo descubrí, que no lo había vivido, que lo pude sentir en carne propia y que hoy fue lo que me motivó a crear. Estamos creando desde la Fundación la primera red de madres cuidadoras, o la primera red de cuidadores, porque hay que hablar también de cuidadores. Eso no debería estar Así únicamente puesto en las madres, en la así. mochila de las madres, pero la realidad es que el 90% de los cuidadores son mujeres. La realidad es que el 70% de las parejas se separan cuando llega la enfermedad o la discapacidad severa, y la madre es quien tiene que afrontar eso. Pero te diría que ese símbolo, esa analogía de lo que tú acabas de notar, es la realidad de muchas mujeres. Son las lágrimas, es el dolor convertido en motor. Y para mí no hay fuerza imparable, comparable al dolor de una madre. No hay. Es que para mí no hay motor más fuerte, y quizás esto lo podemos decir las madres que hemos sentido, no solo vivido, sino porque al dolor se lo siente en el cuerpo. El dolor es físico, el dolor te abraza, te atrapa, te bota, te desnuda, te tumba. Y solamente cuando estás ahí, en ese lugar del dolor donde dices, no hay a dónde más me pueda ir, porque no hay dolor más fuerte que lo que yo estoy viviendo, lo único que puedes hacer es volverte a armar. Lo único que puedes hacer es volver a tener, en mi caso, esta nueva Steffi, hecha de este nuevo material, pero está hecho de algo tan sagrado para mí, que es el dolor de una madre, que es el esfuerzo de alguien que te dice, vuélvete a hacer, vuélvete a armar, pero ármate con mucho más fuerza. Desde esa vulnerabilidad que ustedes notan, donde yo me parto cuando hablo del amor y del dolor de mi hija, y desde la fuerza y la ilusión y la esperanza que me da pensar a dónde estamos yendo con ese amor, esa ilusión y esa felicidad que genera la vida y lo que representa la vida de mi hija, el tiempo que mi hija esté conmigo. Entonces, estos dos mundos nos hacen comulgar en esa fuerza tan bonita que yo te diría, hoy me deja contarte lo que
que ese dolor ha transformado. Con la Fundación Red estamos creando la primera red de empresas inclusivas en el Ecuador, es decir, por primera vez tenemos 10 empresas de las más grandes en el Ecuador, de mayor impacto en el Ecuador, que están diciendo: ok, Steffi, ¿cómo es esto de trabajar por la discapacidad, de ser inclusivos? ¿Cómo es esto de contratar por talento y no contratar solamente por cumplir la cuota de la discapacidad? ¿Cómo hago para adaptar un puesto de trabajo? ¿Cómo comunico para ese 15%? ¿Cómo hablamos de inclusión y una persona ciega y una persona sorda no se puede enterar de lo que yo estoy comunicando? ¿Por qué las empresas están invirtiendo tanto en sus campañas para perros y gatos y no para personas con discapacidad? Tan fácil como eso. Eso es un gran hito que les puedo contar al día de hoy. Logramos aprobar desde Fundación Red la ley que muchos habían esperado durante tantos años, y era que haya alivios tributarios o incentivos tributarios también para la discapacidad, como lo tenía deportes, como lo tenía desnutrición, como lo tenía cultura, que me parece fantástico, pero no pueden tenerlo sin que la discapacidad y que las personas y que mis niños con discapacidad lo tengan. Ahí no había cómo. Esa fue una lucha que la hice con el anterior gobierno, la dejó sentada para este gobierno y este gobierno la terminó aprobando en buena hora. Estamos ya solamente en la fase final para que se apruebe como se tiene que aprobar, para que no sea una burla, sino un incentivo real. Y ese es otro logro que hemos hecho en apenas año y medio desde que empezamos la fundación. Estamos creando hoy la red de madres cuidadoras para lograr ser apoyo, fuerza, resiliencia y sumar esa fuerza que ustedes ven conmigo. Y estamos ayudando a que los negocios piensen en inclusión y en discapacidad. Hemos abierto las primeras farmacias en una alianza con Farmanglase, las primeras farmacias Medicity Red, que son las farmacias inclusivas. Les convertimos en inclusivas. ¿Sabes lo que piense una empresa en cómo hago un módulo para que pueda venir la persona con silla de ruedas y me compre la medicina? Bueno, eso empecemos a pensar. Entonces hemos abierto las primeras farmacias Medicity Red, y en la red de las madres cuidadoras les diría que hoy tengo uno de los proyectos más bonitos, que es llegar a esas madres a donde yo creo que el Ecuador necesita llegar, y espero que mujeres como tú, Pao, que mujeres como tú, Bao, se sigan uniendo, y es llegar a la cabeza de esa mamá, es convencer a esa mamá que esa madre puede, que esa madre se puede contar la historia de una manera diferente, aun cuando llegue la discapacidad, la historia, la muerte, la vida como tal, porque esto es la vida. Contarle con educación emocional, con las herramientas de la vida que nadie nos enseñó, que la historia se puede contar diferente si solamente nos preparamos. Y eso vamos a hacer un proyecto muy bonito. Estamos desarrollando una app para madres de personas con discapacidad y que puedan formarse en esto que nadie nos ha enseñado y que nos ayuda sin duda a vivir mejor. Dos cosas. La primera, tienes todas las herramientas que hemos desarrollado para ti, totalmente. Gracias porque por eso. deberían ser parte de. Y la segunda, resignificar lo que acabas de decir. Cuando yo tenía 5 años, yo me quise matar. Yo fui abusada por 9 personas. Wow. Y mi principal agresor estaba en mi casa. Recuerdo que me quise matar. A mi hijo le tocó verse varias veces el programa. Se lo he visto no sé cuántas veces, tiene que haber sido muy difícil. Y yo siempre digo que yo no me maté porque yo me hice una promesa. En ese momento era invisible, no tenía voz. Sabía que todos los adultos a mi alrededor eran agresores. Yo era invisible, no existía. Pero yo sabía lo que me decían, que era inteligente, que era necia, que era terca, que yo cuando se me metía algo en la cabeza lo podía hacer, y dije, vamos a confiar en eso bueno que me dicen y algún día va a valer la pena. Y podría citar muchos logros, así como los que dices tú, pero mi mayor logro fue cuando mi hija me dijo que le había contado a una amiga que gracias a que su mamá habló, ella no fue abusada, y debido a que su abuela no habló, yo fui abusada. Cuando hablamos de ese, solo mamá, ¿qué quisieras hacer por el síndrome Red? ¿Cuál sería tu legado en ese espacio? Quiero decirles que la fundación se llama Red porque así nació mi mundo por la discapacidad, esas 4 letras que yo no sabía ni siquiera qué significaban, hasta que siendo periodista se imaginarán todo lo que terminé leyendo de lo que significaba esa enfermedad rara, por cierto, y hasta el día de hoy sin cura.
pero la Fundación trabaja por toda la discapacidad, por todos los niños con discapacidad y por todas las personas con discapacidad, porque dentro de la red de las empresas que es Por Talento, trabajamos por empleabilidad de personas con discapacidad, es decir, qué necesitan nuestros niños, pero qué pasa cuando crecen y qué necesitan los adultos. Pero si hablamos de estas niñas como tal, que son las niñas a las que yo hoy veo y siento como si fueran mías, sin duda, porque conozco al derecho y al revés, cómo es su vida y cómo es su día a día, te diría que quizás lo que más necesitan es tener voz. Y puede sonar algo muy abstracto, pero es que el tener voz permite que haya un cambio de mirada sobre cómo ver a la discapacidad severa, que es el caso de Red. Porque tú tienes mamás que a mí me dicen, Steffi, yo he escogido dejar de ir al parque, porque ya no soporto que las mamás sean las primeras que le están viendo porque la niña se mueve así, o porque hace eso, y ya no me gusta, y como me siento mal, escojo no sacar a mi hija. Y entonces tenemos que intervenir, porque nosotros trabajamos con un grupo de apoyo. Sophie Plonsky es una de nuestras dulas maravillosas que voluntariamente apoya a varios grupos de nuestras madres. Se llama, ¿cómo le convences a una madre de que la felicidad de tu hija no puede estar sujeto a cómo mira al otro? Pero ¿no sería mucho más bonito el que no tengamos que sufrir por los dolores que sí son evitables? Porque hay dolores inevitables y sobre esos yo no me puedo sacar el dolor que tengo, no lo puedo hacer, pero sí hay dolores que son evitables y en esa está una gran responsabilidad de la sociedad, de cambiar la mirada sobre la discapacidad. Primero, dejar de verla desde una manera tan asistencialista, solo desde la pena, solo desde el romanticismo, es que es un angelito y por eso te pasa, porque hay personas con discapacidad que no son ni angelitos, que no son ni superhéroes, que es una característica más de su vida, así como Que tú son tienes el seres- pelo negro. Son seres asexuales, que tampoco no es verdad, que son Correcto, personas. es una característica más, entonces tengo una discapacidad. Hay que hacer la diferencia cuando estamos hablando de la enfermedad que está acompañada con la discapacidad y la discapacidad severa, como es el caso, por ejemplo, de mi niña. Pero la discapacidad como tal necesita un nuevo baño de cambio de mirada para que dejemos de verlo desde ese lugar tan asistencialista de, bueno, es que para ver el 15% de la población que necesita discapacidad, no. O sea, nosotros hoy trabajamos un proyecto, por ejemplo, con el Grupo Social 11, que es como el Silicon Valley de la discapacidad en España. Bueno, miren ustedes, son el cuarto empleador de España. Con ellos nosotros nos asociamos para el proyecto. Somos los coordinadores desde Fundación Red del proyecto que manejan ellos en América Latina, en Ecuador particularmente. Y tienen la particularidad de que de las más de 40 a 50 empresas que tendrán, siendo el cuarto empleador en España, lo repito y en voz alta, el 70% de su fuerza laboral son personas con discapacidad. No son extraterrestres, España no es extraterrestre, simplemente que hay talento también en personas con discapacidad. No lo vemos, no lo encontramos, no lo buscamos, no lo preparamos. Y como país hay que ir cerrando los círculos, es decir, ¿dónde estamos preparando a las personas con discapacidad para que mañana se puedan insertar en el mercado laboral? ¿Cómo estamos asegurándonos de que esos niños también, no solo desde el ojo de desnutrición, sino que desde los niños con discapacidad también se estén alimentando y estén recibiendo lo que necesitan recibir para mañana no cerrar o seguir cerrando los círculos de pobreza? Que vale a decirlo, le cuesta mucho más a un Estado que decide no ver la discapacidad desde los ojos que lo tiene que ver. Claro, son esos cambios de creencias que le dan forma a los comportamientos, que le dan forma a la sociedad, ¿no? Que esa parte es como es súper interesante, porque cuando te veo, y eso me imagino que pasa con todos los objetivos de desarrollo, es lo mismo que pasa con las víctimas de violencia sexual, ¿no? Es decir, las víctimas, si hablamos de una entrevista, se va a hablar de que somos débiles, sin poder, avergonzados, y ese cambio hoy, después de 10 años de trabajo, ese es el cambio que ha habido del propósito, ¿no? Reimaginar lo que es posible para una persona que es víctima. Yo recuerdo cuando salió la campaña que los titulares, se acabó la vida, y a mí no se me acabó la vida. Es decir, repensar lo que es posible para una víctima y obviamente enfocarnos en prevención, porque no tiene que pasar si lo puedes evitar. Pero lo que tú estás haciendo también es repensar lo que es posible y es un cambio brutal, ¿no? ¿Cuál es el mayor obstáculo que te topas en ese desafío? Te diría que a veces somos nosotros mismos también. Es decir, por un lado tienes el tejido de la necesidad de este
cambio de mirada de todos nosotros, de cómo yo veía la discapacidad, además desde mucha ignorancia en la discapacidad, porque antes de que la discapacidad toque mi puerta, yo sabía poco o nada de la discapacidad, ¿no es cierto? Te diría que la responsabilidad también está en nosotros mismos, porque yo soy fiel creyente del poder que tiene la madre en esa familia, y por eso la red de madres cuidadoras, porque creo que esa madre puede cambiar la historia de esa familia, independientemente de que puedo ser muy consciente de las diferencias, las dificultades que hay según las necesidades y los recursos económicos que tengan. No comulgamos todos en los mismos lugares y estamos muy conscientes de eso, pero sí comulgamos en algo. Nadie nos quita el dolor. Todas sufrimos por algo. Igual. Así es. Todas estamos librando batallas. Las mujeres con madres con discapacidad o cualquier mujer está librando una batalla ahora mismo mientras nos está escuchando. Todos tenemos nuestra noche oscura. Pero si a esa mujer tú le enseñas a contarse bien la historia de su vida desde el autoconocimiento, la resiliencia, el reconocer su perfil. Acabamos, les cuento con mucho orgullo, de lanzar la primera certificación de habilidades emocionales en el Ecuador, que ha sido una lucha en los últimos 7 años, y lo acabamos de hacer entre la Academia Busca Sentido y la UES. Es decir, hoy tú puedes estudiar eso que yo decía, no nos enseñaron. Hoy tú puedes hacer una certificación para ver cómo trabajo mi autoconocimiento, mi resiliencia, mi poder, cómo veo mis herramientas, tener una certificación que mañana pueda llegar también a esas madres que necesitan, sin duda, saber que se pueden contar la historia desde un lugar diferente, porque en lugar de ir a buscar la solución afuera, que es lo que solemos hacer cuando llega la crisis, cuando llega el día D, como conocemos en el mundo de la discapacidad, el día del diagnóstico, el que viene a cambiarte la vida, a tirarte abajo y a decirte tu vida, eso pensabas que tú que ibas a vivir, que era vivir en la playa, tu vida va a ser montaña y cuesta arriba de aquí en adelante. Cuando llega ese día D a tu vida, uno suele ir al mundo a buscar la respuesta. ¿Y ahora qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Cómo investigo? ¿Quién me ayuda? ¿De dónde me cojo, no? Y es muy poderoso descubrir que esa ayuda y que esa respuesta y que la medicina está solo en ti. Hay una caja de herramientas súper valiosa, súper bonita, súper poderosa de la que estamos hechas, de las que estamos creados, que solo falta abrirla, descubrirla para saber que tienes un poder increíble para ponerlo como aliado y no como enemigo de la historia que tengas que vivir. Yo quiero trabajar con miles o millones de mujeres en el Ecuador, de madres con discapacidad, que puedan convencerse de que aún en el dolor que tenemos y que vamos a vivir, porque hay dolor es inevitable, nuestra historia puede ser inmensamente feliz, inmensamente bonita y quizás más bonita de lo que antes imaginamos, porque aprendimos a contarnos la historia distinta, pero también aprendimos a ponernos gafas distintas, de ver la vida desde otro lugar, porque yo estoy convencida que viendo esta vida desde el mismo lugar y terrenalmente desde el mismo lugar, es difícil vivirla y contarla como se tiene que escribir. Pero cuando aprendes a vivir la vida desde otro lugar, que es la montaña, que es cuesta arriba, que es más difícil, el paisaje también es más bonito. Así es, y la discapacidad, el trauma, el abuso se transforma una vez que es atendido, que es acompañado. Me quedo con palabras como verdadera inclusión, no solamente llenar la cuota, me quedo con esta tribu de madres que de alguna forma, y padres también, ¿no? Me gustó el nombre de tribu. Es que, ¿sabes qué? La tribu es importante, la tribu es necesaria, la tribu te sostiene. Paola me enseñó algo que me encanta y que como lo tengo muy presente hoy en día es maternarme yo. No, que las madres y los padres que por ABC motivo en algún momento tal vez no supieron cómo, tal vez esa labor, tal vez estar en la parte alta de la montaña, como tú dices, ese como rematernarnos, es un trabajo que si lo hacemos acompañados va a ser muchísimo más fácil. Y ya me están haciendo ojitos que tenemos que despedirnos. Y solamente quiero darle el origen, Sí. Porque a veces el origen puede ser el dolor, pero puede ser transformado. Sí. ¿Sabes por qué está esa regla? Nosotros desarrollamos más de 250 grupos de apoyo y nos llamábamos hijos huérfanos de padres vivos, las víctimas de violencia sexual. Y sin embargo, al acompañarnos encontramos la verdadera familia. Y quiero decirte que me llevo el día de hoy que tu mayor fuerza, Steffi, es tu vulnerabilidad. Gracias a Dios por ella.
les agradezco por acompañarme en esta misión, que les digo con total franqueza, recién comienza, que no es de corto plazo, que espero que trascienda de mi lucha, porque todos somos pasajeros y la vida es tan cortita que a veces no nos damos cuenta. Yo tengo una sentencia que dice que la vida va a ser más corta, pero la realidad es que Pao, Val, todos quienes estamos aquí, tenemos la misma sentencia. Así es. La vida se va, simplemente para uno será de 10, de 15, de 20, de 80, y mejor que mientras estemos acá valga la pena vivirla. Si yo les puedo dejar con un mensaje a quienes nos están viendo ahora, de que hagan que cada día de su vida valga la pena, porque no es un día más, es un día menos, creo que hemos hecho bastante. Así que gracias por hacer que este día valga un poquito más, porque creo que vamos a impactar en algunas personas. Siempre después de cada entrevista a mí me llena el corazón que me escriben y me dicen: gracias por ese algo, era justo lo que necesitaba oír. Gracias por ese porque estuve a punto de tomar una decisión. Gracias por ese y eso es motor. Así que gracias a ustedes por permitirme ser miedo, por permitirme ser medio de eso que tanto hace falta contar. Gracias, Gracias a chicas. Y también dejar este último mensaje, ¿no? Muchas veces ponen esta palabra que tú dijiste, sentencia. Yo digo, no hay que creer todo lo que nos dicen. Hay que crearnos nuestra propia historia. Gracias, Steffi. Gracias, Paola. Gracias al equipo, a la gente de Radio I99. Y, por supuesto, bienvenidos a su primer programa de Héroes Talks. Chao, chao. La mejor tecnología la tiene la familia Supremo de Pinturas Unidas. Recubrimientos de ultra alto rendimiento, bajo olor y antibacteriales que protegen tus superficies de hongos y bacterias. Dile 3 veces sí a tu economía con los productos de Unidas que sí cubren, sí rinden y sí ahorran. Elige el producto de acuerdo a tu necesidad. Poder decirle 3 veces sí a tu inversión con productos de calidad pinta bien. Pinturas Unidas, tus colores por más tiempo. Para mayor información ingresa a www.pinturasunidas.com. Innovadores y originales como tú. Nuestros talentos siempre están listos para ti. I99. 98.9 en tu dial. Qué buena radio.